Vienes siempre a Miami y te encantaría tener tu propio apartamento aquí en la playa con este sol, este clima maravilloso de Miami. Entonces déjame contarte de este proyecto que está aquí en Miami Beach, frente al mar, con estas playas paradisíacas que tenemos que aprovechar de verdad. Así que quédate hasta el final. Mi nombre es Neymar Guerrero y yo te puedo ayudar a ti como cliente extranjero a poder invertir aquí en Miami y hacer tu sueño realidad de poder diversificar tu patrimonio, tener tu propiedad tal vez de vacaciones, poderla dolarizar y el paso a paso de cómo hacer esta inversión el día de hoy. Este es el único edificio en Miami Beach que está nuevo. Pasaron 15 años sin que ningún desarrollador construyera algo aquí en esta área. Y ha llegado este edificio a cambiarlo absolutamente todo. Y no solamente que es el único nuevo en el área, sino que es el único que también te permite hacer rentas cortas, vivir en el edificio o puedes hacer renta anual. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque bueno, no todos los edificios aquí en Miami Beach te permiten hacer rentas cortas y tienes que tener mucho cuidado con eso porque a veces piensan que en cualquier lado puedes rentar de manera a corto plazo, por día, pero la verdad es que no. La verdad es que necesitas una licencia específica que lo cual tiene este edificio y ustedes la pueden aprovechar. Si quieren venir a pasar vacaciones, ustedes pueden usar su unidad y cuando no, pues la puedes rentar por medio de plataformas. Y por supuesto que van a tener un management que se va a hacer cargo absolutamente de todo, de rentar la unidad, de limpiarla, de hacer check-in, de hacer check-out, específicamente para que ustedes como inversionistas extranjeros estén tranquilos y despreocupados de cualquier gestión de la propiedad. No solamente eso, sino que las unidades vienen completamente amuebladas y terminadas. Ustedes no tienen que comprar absolutamente nada, hasta la decoración la van a tener incluida. Y en este edificio, en la parte de abajo, vienen locales comerciales. Entre esos hay uno muy esperado porque viene un chef de estrella Michelin con un restaurante que se llama Roberta's, que es súper popular en New York. Y viene justamente ese restaurante aquí en la esquina del edificio. Así como el Pucha, un restaurante italiano con unas pizzas riquísimas que ustedes pueden bajar de su unidad y ya poder comer aquí. No solamente viene este restaurante, viene otro restaurante también que va a estar en la parte de abajo del edificio. También viene un pet spa. Y bueno, vienen muchísimas cosas más de las cuales ustedes van a empezar a ver cómo esta área empieza a cambiar. Y pues por supuesto aprovechar de la amenidad más esperada que es la playa. Una de las cosas que más me impresiona de este edificio es que todas las unidades, así como los que usan todas las unidades, tienen vistas al agua. O sea, vista parcial, vista frontal, pero aquí lo podemos aprovechar. Todas estas unidades que están justamente aquí en este lado del edificio, que es pista norte, vas a tener un parque, es decir, vas a tener una cancha de béisbol, vas a tener diferentes canchas de tenis. Ahí en esa área no te van a poder construir nada, lo cual tienes pistas garantizadas. Y pues bueno, si miras a la izquierda, pues vas a ver a la bahía. Si miras a la derecha, miras al mar. Por supuesto, si ya tienes vistas hacia el sur, tienes vistas impresionantes también al agua, vistas hacia el mar, al este, o vistas hacia la bahía. Desde cualquier parte en el edificio puedes tener vistas al agua y esto realmente no lo he visto en ningún edificio, lo cual tú lo puedes aprovechar porque sabes que lo que tienes vista al agua o estás cerca del agua siempre se te va a valorizar muchísimo más. Imagina tener tu unidad, tener tu apartamento aquí en Miami. Y no en cualquier parte, sino en Miami Beach, que tú te despiertes, salgas al balcón y tengas vistas espectaculares al agua. Sueña con algo grande, sueña con tener tu propiedad aquí en Miami y de verdad que la puedas disfrutar, que puedas dolarizar tu dinero y pues por supuesto que puedas diversificar tu patrimonio. Una de las cosas que más estás escuchando en Miami en los nuevos proyectos es que no viene con puesto de estacionamiento, sino que únicamente vale parking. En este edificio específicamente sí te dan un puesto de estacionamiento donde tú mismo puedes manejar hasta el puesto y puedes dejar ahí tu carro si tú quieres. Y eso es uno de los puntos que también ha marcado la diferencia entre este proyecto y otros proyectos que tal vez se están empezando a construir. Una de las cosas que ha hecho famoso a Miami son las playas. Así que este edificio está a solamente 2 cuadras de Miami Beach, lo cual realmente lo hace súper atractivo porque bueno, puedes caminar a la playa y si no quieres caminar, el edificio va a tener como un carrito que te va a trasladar desde el edificio hacia la playa y también te trae de la playa de regreso. Eso tal vez para las personas que bueno, que tienen que cargar cosas, que tienen niños, que no quieren caminar, pues bueno, vas a tener también ese servicio. Y lo mejor es que puedes llegar a la playa y vas a tener
tu propio club de playa privado. Y este club de playa te permite que tú puedas llegar a la playa y pues tengas tus sombrillas, tus camas para poder acostarte, servicio de toallas. Incluso ellos van a tener compañías que te van a poder servir la comida, servir tragos. También va a haber una compañía que si tú quieres de repente hacer deportes acuáticos, si quieres alquilar un jet ski, una tabla para surfear, lo que sea, lo vas a poder conseguir con ellos. Así que ellos han pensado en todo. Vas a tener tu propio club de playa privado con tus camas, con tus toallas, con tu servicio, con tu comida, con tus jugueticos para poderte divertir a los niños. Y bueno, hemos caminado una cuadra. Mira, ven acá, aquí atrás mío puedes ver el edificio que está aquí, a una cuadra. Pero yo quiero que veas acá, voltea, este estacionamiento. Este parking lot lo van a terminar, ¿sí? Así como lo escuchas, pero no es por nada malo. Aquí van a construir un centro acuático. ¿Qué quiere decir eso? Mira, aquí ellos vienen con piscinas olímpicas en donde las van a usar obviamente para poder entrenar para las olimpiadas. Estas piscinas van a estar también abiertas al público, así que tú puedes ir a disfrutar de la playa y luego venir a relajarte en las piscinas. Pero este centro acuático no va a ser únicamente las piscinas, ¿verdad? También tener un área de picnic donde te puedas sentar a relajar, van a tener restaurantes, cafecitos y van a haber también estacionamientos. Así que no es que nos vamos a quedar sin el área de estacionamientos acá, sino que lo van a remodelar. Va a ser un edificio de 4 pisos en todo el parking lot y es un proyecto que viene ya aprobado por la ciudad de Miami Beach, donde le van a empezar a meter dinero a toda esta área. Y es muy interesante lo que ellos vienen a traer para este concepto, porque es como que quieren que se va a llamar living room, así que donde como que quieren concentrar a todas las personas que viven acá para que vengan, socialicen, conozcan a sus vecinos, que las personas también puedan trabajar, que puedan disfrutar con sus niños, con sus mascotas. Así que va a estar súper interesante y solamente a una cuadra del edificio. Ya están empezando a ver cómo esta zona va a seguir cambiando. Y si esta información te está pareciendo interesante, no olvides suscribirte a mi canal, darle like, darle a la campanita y también compartirlo con cualquier persona que tú creas que le puede interesar este video. Y aquí en el área también podemos conseguir muchos restaurantes. Está por ejemplo este George Restaurant. ¿Lo viste? Bueno, aquí hay muchos más, pero una de las cosas interesantes que también ubican a la zona es que aquí está Prima Pasta, que es uno de los restaurantes favoritos de Messi. Y hablando de Messi, pues bueno, justamente aquí cerquita de este edificio ya viene la AFA, que es la parte de fútbol de Argentina que está ahorita desarrollando Messi. Y por supuesto este centro de alto rendimiento que está promoviendo Messi con todo lo que es la Asociación de Fútbol Argentino, pues va a traer también otras asociaciones, otros equipos de fútbol a entrenar allí y pues por supuesto vas a poder rentarle tu unidad a todas estas personas que van a llegar aquí a esta área. Ya llegamos aquí al punto en donde se entra a la playa y aquí está la vuelta. Desde acá se puede ver el edificio. Estamos a solamente 2 cuadras de la playa, así que está espectacular. Otra de las cosas que también me gustan de esta zona es que tiene unas playas muy tranquilas. Esta zona es muy familiar, es una de las playas preferidas en donde yo vengo porque es como que no tienes tanto ruido, tienes una tranquilidad, ves muchas personas como en familia y eso también le gusta mucho a la gente. O sea, estás en Miami Beach, pero estás en un área mucho más tranquila. Pero mira, ya nos estamos acercando y empezamos a ver estas canchas de voleibol donde las personas empiezan a entretenerse. Y no solamente tenemos estas canchas de voleibol. No sé si sabías que Miami ya tiene todos los deportes. Cuando llegó la Fórmula 1 ya se terminó de completar todos los deportes que tú quieras. El tenis, lo que es la parte de la Fórmula 1, el fútbol ahorita con Messi, el Inter de Miami, el béisbol. Tiene todo Miami. Así que esto atrae también a otro tipo de personas. Si tú quieres, por ejemplo, hacer voleibol acá, correr cerca al mar, andar bicicleta, tienes campos de béisbol, tienes campos de golf aquí cerca, todo lo que es la parte deportiva, si aquí te atrae, pues por supuesto, puedes también aquí ser un punto importante de 72 Park. Y si a ti te atrae, también hay mucha gente que le atrae este tipo de deportes y quiere estar en un área que tenga esta dinámica de hacer otro tipo de deportes, de hacer otro tipo de actividades, pero que también estés súper cerquita de la playa. Este malecón conecta directamente hacia South Beach. Que ustedes pueden aquí caminar, correr, hablar con sus mascotas, andar bicicleta, patinar. Lo vemos todo el tiempo aquí, como que el estilo de vida de Miami Beach. Y lo puedes aprovechar de aquí hasta South Beach, pero también lo puedes ir hacia el norte. Es que 72 Park está a la misma distancia de lo que es el downtown de Miami hacia también ir hacia Fort Lauderdale. Está en el corazón de la playa. Y además de todos los beneficios que te he contado de este gran proyecto, vas a tener un entorno de lujo. Sí, así como lo escuchas, aquí justamente hay una isla que se llama Indian Creek,
que lo conocen como el búnker de los millonarios. Actualmente, hace que algunos meses, compró 3 mansiones Jeff Bezos. Y ahí también tiene su casa muchos artistas. Así que por aquí en esta área realmente la gente también decide vivir, mucha gente millonaria. Está súper cerquita el centro comercial Bal Harbour, como a 5 minutos manejando, cual es súper conocido por sus tiendas, por sus restaurantes. Así que aquí esta área realmente lo tiene todo. Si te interesó este proyecto o quieres saber muchísimas cosas más sobre cómo puedes hacer inversiones aquí en Miami, entonces no dejes de contactarme, nos sentamos, hacemos una reunión y te cuento el paso a paso de cómo puedes hacer una inversión aquí en Miami. No dejes de comentar si te gustó este video, darle like y compartir con cualquier persona que tú creas que le pueda interesar y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.